La mirada del Michi sin ojos. En nuestro Michibarrio se cuentan historias que nadie se atreve a verificar, pero todos comentan en susurros, del Michi sin ojos. Dicen que aparece en las madrugadas, silencioso, sin parpadear, siguiendo a quien se cruza en su camino. Al principio no le di importancia, pensé que era solo un cuento para asustar a los Michis noctámbulos. Hasta que lo vi. Era pasada la medianoche. Yo regresaba de hacer unas compras, caminando por las calles empedradas, con la mochila cargada de croquetas y juguetes para gatos. La luna estaba cubierta por nubes que avanzaban rápido, y la bruma hacía que cada sombra pareciera más larga, más extraña. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en la esquina del callejón, quieto. Un Michi normal nunca se quedaría tan inmóvil bajo la luz de la farola. Pero aquel Michi no parecía normal. No tenía ojos. Solo una superficie lisa donde deberían estar, reflejando la luz de manera extraña, como un espejo que no revela nada. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus bigotes largos y rígidos se movían lentamente, como si olfateara el aire a mi alrededor. Mi corazón se aceleró. Por un instante, me detuve. Quería acercarme, quizás para confirmar que era un Michi de carne y hueso, pero un instinto primitivo me detuvo. Lo observé avanzar un paso hacia mí, y yo retrocedí. No había ruido al caminar, sus patas apenas tocaban el suelo, y cada movimiento era tan silencioso que parecía flotar entre la bruma. Intenté ignorarlo y acelerar el paso hacia casa, pero al girar la cabeza, ahí estaba otra vez, justo detrás de mí, manteniendo la misma distancia exacta. Cada vez que miraba hacia atrás, su cuerpo se dibujaba contra la oscuridad, y el espacio entre nosotros no cambiaba. Era como si leyera mis movimientos, anticipando cada salto, cada giro, cada respiración. Llegué a la esquina de la calle principal, y decidí que si lo ignoraba, desaparecería. Pero al girar para entrar a mi calle, lo vi de nuevo. Estaba parado en medio del camino, mirándome, aunque sin ojos que realmente pudieran verme. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna, y mi pelaje se erizó. ¿Quién eres? Maullé, mi voz temblando. ¿Qué quieres? Ninguna respuesta. Solo la presencia, imponente y silenciosa. Sus bigotes se movían como si midiera cada sonido que producía, cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Avancé con cautela, y él me siguió, sin cambiar el ritmo. No había duda, me estaba siguiendo. Finalmente, llegué a la puerta de mi casa. Temblando, abrí y cerré tras de mí, muy rápido. Pensé que dentro estaría seguro. Pero cuando miré por la ventana del pasillo, lo vi. Estaba ahí, en la orilla de la banqueta, quieto, observándome con su rostro liso y aterrador. No parpadeaba. No respiraba. Solo estaba. Pasé la noche tratando de dormir, pero cada sonido, cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la lámpara de la calle me hacía saltar. Lo imaginaba sentado en la esquina de la habitación, en la alfombra, en el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro sin ojos flotando frente a mí. A la mañana siguiente, salí con cautela. La calle estaba vacía, y no había rastro del Michi sin ojos. Durante el día, intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Pero cuando regresé de hacer unas compras, volví a sentir su presencia. Siempre estaba ahí, esperando, invisible y palpable al mismo tiempo. Con el tiempo, comprendí un patrón, aparecía cuando estaba solo en la noche, siempre a la misma distancia detrás de mí, siguiéndome hasta casa. Y nunca se movía mientras dormía, pero su recuerdo se colaba en mis sueños, susurrando algo que nunca alcanzaba a entender. Una noche decidí confrontarlo. Salí con las patas firmes, y mientras caminaba, le hablé. Si quieres algo, dilo. ¿Por qué me sigues? No hubo respuesta, solo el movimiento de sus bigotes y la certeza de que me escuchaba, que entendía todo lo que decía. Me acerqué un paso, y él retrocedió exactamente un paso. Intenté tocarlo, y mi pata atravesó la nada. No había cuerpo, no había solidez, solo la sensación de un frío intenso que me recorrió el lomo.
Desde entonces, no intento huir ni ignorarlo. Cuando salgo de noche, sé que está detrás de mí, observando, midiendo cada movimiento. No puedo verlo todo el tiempo, pero siento su presencia siempre. Y he aprendido algo, no todos los michis nocturnos desaparecen cuando no los miras. Algunos solo esperan, silenciosos, hasta que los recuerdes. Nunca supe quién fue, ni qué es exactamente, ni por qué me eligió a mí. Solo sé que en las madrugadas del michibarrio, cuando el viento trae la bruma y las luces titilan, su mirada sin ojos siempre me sigue, recordándome que en la noche, los secretos de los michis son mucho más profundos y oscuros de lo que parece. Ese silencio que queda después del primer relato, no es un silencio cualquiera. Muchos dicen que ahí es cuando algo se asoma, esperando a que bajes la guardia. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo, si esta historia te erizó los bigotes, dale michi like y michi suscríbete. No lo hagas solo por apoyar al canal, hazlo para asegurarte de que siempre tengas compañía cuando escuches lo que viene. Porque el siguiente relato es aún más oscuro, y lo vas a necesitar. El maullido detrás de la puerta. No sé si alguna vez les ha pasado, pero hay sonidos que parecen más inquietantes cuando ocurren en tu propia casa. Uno piensa que entre las paredes donde duerme está a salvo, que nada malo puede alcanzarlo, y quizá por eso cuando escuché aquel maullido la primera vez, algo en mí se estremeció. Era de madrugada, pasadas las 3, cuando desperté sobresaltado. Afuera llovía, y los truenos retumbaban en el techo de lámina de la michi vecina. Me levanté a beber agua, pero en cuanto puse las patas en el piso helado, lo escuché. Un maullido. Vino desde la puerta de mi cuarto. Un sonido bajo, lastimero, como de un gatito pidiendo entrar. Al principio pensé que era mi michi hermana que por error se había quedado afuera, así que me acerqué y abrí la puerta sin pensarlo demasiado. El pasillo estaba vacío. Oscuro. Apenas una línea de luz amarillenta escapaba de la lámpara de la calle y se filtraba por la ventana. Ningún gato. Ningún ruido. Cerré la puerta y regresé a la camita, convencido de que había sido un sueño. Pero esa noche no dormí bien. Y al día siguiente, el recuerdo del maullido seguía atormentándome. La siguiente madrugada volvió a suceder. Desperté de golpe, y ahí estaba otra vez. El mismo sonido, el mismo lamento, justo detrás de la puerta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que juraba se escuchaba en toda la casa. Esta vez no me levanté. No quería volver a abrir la puerta y encontrarme con nada. El maullido se repitió varias veces, hasta que de pronto se detuvo. Lo peor fue el silencio que siguió. Un silencio tan denso que hasta la lluvia afuera parecía haberse detenido. Empecé a obsesionarme. Durante el día no pasaba nada, pero en la noche, siempre a la misma hora, ahí estaba ese lamento. No importaba si dejaba la luz encendida, si me ponía audífonos para intentar ignorarlo, o si metía la cabeza debajo de las cobijas, siempre lo escuchaba, siempre tan cerca, tan pegado a la puerta. Decidí hacer una prueba. Una noche me quedé despierto, sentado en la cama, con los ojos clavados en la puerta. Tenía el celular en la pata, listo para grabar si sucedía. Pasaron las 2. Pasaron las 3. Y entonces llegó. Un maullido. No se escuchaba como un gato común. Era más áspero, más prolongado, como si lo emitiera una garganta seca. Tragué saliva y acerqué el celular para grabar, pero en el momento en que lo hice, el maullido cambió. Ya no era un lamento. Era mi nombre. Micho. Casi solté el teléfono del susto. No podía moverme. El maullido se repetía, más insistente, como si quien fuera que estuviera afuera supiera que yo estaba despierto. Decidí que no iba a abrir. Me obligué a quedarme quieto, con las garras hundidas en las cobijas. El sonido se prolongó durante varios minutos hasta que, poco a poco, se fue desvaneciendo. Al amanecer, cuando por fin reuní valor para abrir la puerta,
Encontré algo que me hizo temblar todavía más. En el piso, justo al ras de la puerta, había huellas de patas mojadas. Como si un Michi hubiera estado sentado ahí toda la noche. Esa noche dormí en la sala, pero el maullido me siguió. Esta vez lo escuché detrás de la puerta principal. Y la siguiente, en la ventana de la cocina. Parecía buscarme, rodear la casa, acercarse cada vez más. Comencé a preguntarme qué pasaría si lo dejaba entrar. Tal vez era un espíritu que buscaba refugio, un Michi perdido que había perecido bajo la lluvia. Pero otra parte de mí sabía que no debía abrirle. Que si lo hacía, algo muy malo iba a ocurrir. No soportaba más, así que una madrugada decidí enfrentarme a lo que fuera. Me senté frente a la puerta de mi cuarto, con las luces apagadas, esperando. Y entonces volvió el sonido. Micho. Las huellas mojadas comenzaron a aparecer bajo la rendija, una tras otra, como si alguien invisible estuviera caminando allí mismo. Yo temblaba, pero no me moví. De pronto, la chapa comenzó a girar. El corazón se me fue al suelo. No había nadie con llaves aparte de mí y mi familia. Sin embargo, la perilla se movía, lenta, chirriante, como si alguien estuviera probando entrar. Me acerqué, con las patas sudando frío, y pregunté: ¿quién anda ahí? Silencio. Entonces, del otro lado, un maullido seco, desgarrador, tan fuerte que resonó en toda la casa. Grité y encendí todas las luces. Mis michipadres corrieron a mi cuarto, preocupados, pero al revisar no encontraron nada. La puerta estaba cerrada con seguro, como siempre. Yo sé lo que escuché. Y cada noche, a la misma hora, todavía lo escucho. Ya no maulla ni dice mi nombre. Ahora solo raspa la puerta, con insistencia, como si tarde o temprano supiera que voy a abrir. El callejón de los maullidos perdidos. Anoche, mientras repartía mis michipaquetes por el barrio, tuve que atravesar un callejón que siempre evitaba. Estaba oscuro, y la única luz venía de una farola que parpadeaba, como si dudara entre encenderse o apagarse. Los tejados a ambos lados proyectaban sombras largas y temblorosas, y el viento traía consigo olores húmedos y tierra revuelta. Mi mochila estaba cargada de paquetes de comida, y mis patas temblaban de frío y cansancio. Pero justo cuando estaba a mitad del callejón, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Un maullido. No era un maullido común. Era un llamado desesperado, un grito que pedía ayuda. Miré a mi alrededor, pero el callejón estaba vacío. No había luces encendidas en las ventanas, ni ningún michi caminando por los techos o corriendo por los patios. Solo yo y el silencio que regresaba tras cada eco del maullido. ¿Hola?, pregunté, mi voz resonando entre las paredes húmedas. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Solo otro maullido, un poco más cerca. Mi corazón se aceleró. Intenté avanzar, pero mis patas parecían hundirse en la sombra del callejón. Cada paso me parecía más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. El tercer maullido vino desde una esquina oscura. Di un salto hacia ella, iluminando con mis ojos el suelo y las paredes. Nada. Solo basura, cartones húmedos y charcos reflectantes que multiplicaban mi reflejo. Comencé a sentir que los maullidos no eran de un solo michi. Eran varios, todos llamando al mismo tiempo, pero mezclados en un tono que no podía distinguir. Gritaban desde lugares donde no había nada que pudiera sostenerlos, detrás de la pared, dentro de la sombra de los contenedores, desde el aire mismo. Avancé con cautela. Cada vez que intentaba acercarme a la fuente, los maullidos se alejaban, jugando conmigo, burlándose de mí. Una corriente fría me rozó la espalda, y sentí un escalofrío que me erizó todo el pelaje. «Por favor», exclamé, mi voz temblando. «¿Dónde están?» Nada. Solo el eco de mi propia voz y el maullido distante que parecía provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. En un momento,
Pensé que iba a salir del callejón y regresar a casa, pero algo me detuvo. Era la sensación de que si me iba, los maullidos seguirían ahí, para siempre, atrapando a otros michis que se atrevieran a cruzar. Así que respiré hondo, y avancé. Cada paso se sentía como caminar sobre un líquido invisible que absorbía mis garras. Las paredes parecían moverse, estrechándose, girando, como si el callejón mismo estuviera vivo y jugando con mi mente. Y de repente, uno de los maullidos se volvió más claro, más intenso. Era cercano, justo a mi lado. Miré y no vi nada. Mi instinto me gritó que corriera, pero la curiosidad me mantuvo allí. Extendí la pata, intentando tocar algo, cualquier cosa. El aire estaba vacío, pero sentí un frío húmedo rozar mis almohadillas, como si alguien hubiera pasado al otro lado. Di un salto hacia atrás. Entonces lo vi, un par de ojos amarillos brillando desde la oscuridad, pero cuando parpadeé, desaparecieron. Otro maullido surgió detrás de mí, y el callejón pareció alargarse interminablemente. Cada esquina que doblaba me llevaba a otra igual, idéntica, con sus sombras y sus maullidos. Finalmente, llegué al otro extremo del callejón. Respiré agitadamente, con las patas temblando. Miré atrás y el callejón parecía normal otra vez, silencioso, sin sombras moviéndose ni ojos brillando. Los maullidos habían cesado, como si nunca hubieran existido. Cuando llegué a la calle iluminada, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, cansancio y frío. Pero mis garras tenían restos de polvo húmedo que no estaban allí cuando entré, y el eco de los maullidos todavía retumbaba en mi mente. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del callejón, lo escucho de nuevo, solo por unos segundos, un maullido desesperado que se desvanece antes de que pueda ver de dónde viene. He aprendido a no ignorarlo completamente, pero también a no intentar buscarlo. Porque los maullidos siempre aparecen, y nunca verás a quien los emite. Algunos michis del barrio dicen que son los espíritus de gatitos que se perdieron y no pudieron encontrar el camino a casa. Otros creen que es algo más antiguo, algo que habita en los callejones y se alimenta del miedo. Yo no sé qué es. Solo sé que si alguna vez escuchas un maullido de auxilio en la noche, en un callejón vacío, es mejor no mirar atrás. La pata que acariciaba al revés. Dormía profundamente, o al menos eso creía. La noche estaba en silencio, apenas interrumpida por el zumbido lejano de las farolas del michibarrio. Mis sueños eran tranquilos, llenos de ratones de algodón y techos tibios, hasta que sentí algo extraño. Una caricia suave, casi imperceptible, recorrió mi pelaje desde las orejas. Abrí un ojo lentamente, creyendo que era mi michi hermano, que a veces se colaba en mi cama para acurrucarse. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía, y el aire seguía frío y quieto. Pensé que era un sueño, así que cerré los ojos de nuevo. Pero la caricia volvió, esta vez más intensa, recorriendo mi lomito y haciendo que los bigotes se me erizaran. Intenté incorporarme, pero algo me mantenía pegado a la almohada. La pata seguía allí, acariciándome, pero de una manera que no era natural. ¿Quién? Murmuré, con la voz temblorosa. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Solo el roce constante, y el pelaje en mi lomo que se levantaba con cada movimiento extraño. Lo que más me desconcertaba era que la pata no seguía la dirección que una pata normal seguiría. Se movía al revés, comenzando por la punta de mis orejas y subiendo hacia la cabeza, como si quisiera recorrerme desde el final hasta el principio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza felina. Respiraba rápido, tratando de entender qué ocurría, pero cada intento de levantarme me parecía inútil. La pata parecía tener fuerza propia, delicada y firme al mismo tiempo, acariciándome con precisión imposible. Finalmente, reuní valor y miré hacia la oscuridad de mi habitación. Ahí estaba, una silueta borrosa, apenas distinguible, que se inclinaba sobre mí. No podía ver detalles, solo la pata extendida hacia mí. No tenía pelaje, ni uñas,
ni siquiera forma completamente sólida. Solo una extremidad que parecía flotar, acariciándome con la suavidad de un sueño, pero con la certeza de que no era de nadie vivo. ¿Qué quieres?, susurré, intentando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. El roce se detuvo. Pero la sensación quedó, como un frío que recorre la columna y los bigotes, dejando un escalofrío que no desaparece. La pata volvió a moverse, más rápido, recorriéndome de un extremo a otro, pero ahora parecía observarme, como si midiera mis reacciones, mis miedos y mi curiosidad. Quise incorporarme de un salto, pero mis patas no respondían. Era como si la fuerza de la pata me mantuviera pegado a la cama, obligándome a sentirla, a aceptar su contacto imposible. Mis ronroneos comenzaron solos, mezclados con el miedo, un sonido extraño que jamás había emitido mientras dormía. De repente, la pata desapareció. El cuarto quedó completamente en silencio. Mis bigotes temblaban, y un frío húmedo recorría todo mi cuerpo. Me senté, tratando de comprender lo que había sucedido. La habitación estaba vacía, como siempre, pero mi instinto me decía que no había sido un sueño. Durante las noches siguientes, la pata volvió. Siempre a la misma hora, siempre recorriéndome al revés, acariciándome con la misma suavidad inquietante. Intenté ignorarla, dormir en otra habitación, cubrirme con mantas, incluso dormir en la sala, pero nada funcionaba. La pata me encontraba y me recordaba que seguía ahí. Hasta que una noche comprendí la verdad. Estaba mirando mi reflejo en el cristal de la ventana cuando sentí la pata tocarme de nuevo. Esta vez levanté la cabeza y la seguí con la mirada. No estaba detrás de mí, sino reflejada en el cristal, tocando mi reflejo en lugar de a mí directamente. Y entonces lo entendí, no era de este mundo. No pertenecía a ningún Michi vivo. Solo buscaba sentir, jugar o quizá, buscar compañía. Desde entonces, duermo con la ventana cerrada y las cortinas corridas, pero sé que no importa. La pata siempre encuentra la forma de acariciarme al revés, recordándome que no estoy completamente solo, aunque tampoco esté completamente seguro de quién o qué me acompaña en la noche. Y cada vez que siento su toque, un escalofrío recorre mi lomo y sé que, aunque quiera ignorarla, la pata que acaricia al revés siempre volverá, porque ha encontrado un lugar en mí. Y en mi miedo. Cuando la ventana maulló. La tormenta llegó de repente. Primero un viento helado que azotó mi pelaje, luego el golpeteo constante de la lluvia sobre los tejados y las ventanas. Mi cuarto estaba iluminado solo por la luz tenue de la lámpara de escritorio, y el sonido del agua golpeando el cristal hacía que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Me acurruqué en mi camita, tratando de ignorar la lluvia, cuando lo escuché. Un maullido. Suave al principio, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Pero era distinto, un maullido urgente, insistente. Abrí los ojos y miré hacia la ventana cerrada. Nada. Solo gotas de agua deslizándose por el cristal y el reflejo difuso de la lámpara. ¿Quién anda ahí?, maullé, con la voz temblando un poco. Silencio. Solo la lluvia y el viento. Pensé que había imaginado el sonido, pero entonces volvió. Esta vez más fuerte, como si alguien golpeara suavemente con las garras sobre el vidrio. «Michi, abre», susurró el maullido, y un escalofrío recorrió mi lomo. Salté de la cama y me acerqué a la ventana, mis patas mojadas por la alfombra húmeda de la tormenta. El cristal estaba frío, y las gotas resbalaban sobre mis bigotes. Miré hacia afuera, la calle estaba vacía, las farolas parpadeaban entre la lluvia, y no había ningún Michi a la vista. Pero el maullido no se detuvo. Venía de afuera, justo frente a mí. Un maullido triste, desesperado, que parecía suplicar. «Hola. ¿Quién eres?», maullé con más fuerza. El viento respondió a mi voz con un ulular que se mezcló con la lluvia. Y entonces lo vi. Entre la bruma y las gotas de agua, una silueta felina se dibujó frente a la ventana. No era un Michi cualquiera.
Su pelaje estaba empapado, pero sus ojos brillaban con un resplandor extraño, casi sobrenatural. Sus bigotes temblaban, y el maullido continuaba, insistente, como un lamento que atravesaba el cristal. Quise abrir la ventana, invitarlo a entrar, pero algo me detuvo. Un instinto primitivo, un miedo que no podía explicar. Era como si detrás de esos ojos hubiera un mundo que no pertenecía al mío, un lugar húmedo y oscuro que podía engullirme si cruzaba el umbral. El maullido se hizo más fuerte, más urgente, y la silueta se pegó al cristal, presionando suavemente con las patas. Sentí el frío del cristal traspasar mis garras, como si el Michi estuviera allí, pero también en otro lugar, un espacio que no podía tocar ni comprender. ¿No puedo abrir? Grité. Está lloviendo, podrías enfermarte. Pero el maullido no cedió. Cada gota de lluvia parecía resonar con su voz, amplificando el sonido y haciendo que mis bigotes se erizaran. La silueta retrocedió un poco, y algo cambió. Sus ojos se volvieron más grandes, más intensos, y una corriente de aire frío entró por la rendija de la ventana, levantando mi pelaje y haciendo que la lámpara titilara. Di un paso atrás, temblando. La silueta parecía flotar entre la lluvia y la penumbra, y los maullidos se multiplicaban, como si fueran más de un Michi, pero todos emanando de la misma figura. Mi corazón latía con fuerza felina. Quise cerrar los ojos, pero el instinto me obligó a mirar. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La silueta presionó una de sus patas contra el cristal, y mi reflejo se deformó. No era yo quien veía la tormenta, sino la tormenta quien me observaba. El maullido se volvió un rugido, un lamento que atravesaba la madera, el cristal, el aire mismo. Mi pelaje se erizó por completo, y sentí un frío húmedo recorrer mi columna. Por un instante, pensé que el Michi intentaba entrar. No como un invitado, sino como algo que cruzaba fronteras entre mundos. Mi instinto me gritó que cerrara la ventana de golpe, y lo hice. El golpe resonó, y la silueta desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. El cuarto volvió a la normalidad, salvo por el golpeteo constante de la lluvia. Intenté dormir, pero cada sombra en la habitación parecía moverse, cada reflejo de la lámpara recordándome la silueta que había estado frente a mí. Y cada vez que el viento se colaba por la rendija, sentía que alguien, o algo, me observaba desde afuera, maullando mi nombre en un lenguaje que no podía comprender del todo. A la mañana siguiente, todo parecía normal. La tormenta se había ido, y la calle estaba vacía, con charcos reflejando el cielo despejado. Pero yo sabía que no había sido un sueño. La sensación persistía, una mezcla de miedo y fascinación que no podía ignorar. Desde esa noche, cada vez que llueve, me acerco a la ventana con cuidado, escuchando. Y a veces, entre el ruido de la lluvia y el viento, creo escuchar un maullido suave, insistente, llamándome por mi nombre gatuno, recordándome que no todos los Michis que piden entrar desde la tormenta pertenecen al mundo de los vivos. El último viaje en la caja de arena. Esa madrugada decidí tomar el Michimetro para regresar a casa después de entregar unos pedidos. Las calles estaban desiertas, y la bruma cubría todo el barrio, haciendo que las luces amarillas de los postes se vieran borrosas, como si estuviera caminando en un sueño. El andén estaba vacío. Solo yo, mis garras haciendo eco sobre los azulejos y el leve silbido del viento colándose por las rendijas. El próximo tren llegó con un chirrido metálico que me hizo estremecer, y subí al vagón con cuidado. Esperaba encontrar algunos Michis noctámbulos, tal vez un par de compañeros repartidores como yo. Pero no había nadie. Al principio me relajé, pensando que tendría el vagón entero para mí. Me senté, dejando mi mochila a un lado. Cerré los ojos unos segundos y respiré profundo. Entonces escuché un maullido bajo, lejano, proveniente de la esquina del vagón. Abrí los ojos. Allí, sentados en los asientos opuestos, había Michis que nunca había visto. No eran repartidores ni vecinos del barrio.
Sus ojos brillaban demasiado, y sus cuerpos parecían demasiado delgados, demasiado perfectos, como si estuvieran hechos de sombra y aire. Uno de ellos me miró, y un escalofrío recorrió mi lomo. Sus bigotes se movían sin viento, y sus orejas, demasiado puntiagudas, se giraban de manera imposible para escuchar incluso lo que no decía. Intenté hablar, preguntar qué hacían allí, pero ningún sonido salió de mi boca. El tren comenzó a moverse, y el ritmo de las ruedas sobre los rieles sonó como un tambor que marcaba cada paso de mi miedo. Cada vez que miraba hacia los otros michis, notaba algo que me hacía temblar, no parpadeaban. Sus ojos amarillos me seguían, atentos a cada movimiento de mis patas, como si supieran todos mis secretos. Decidí levantarme y acercarme. Cada paso retumbaba en el vagón vacío, pero los michis no reaccionaban. Estaban quietos, observando, flotando entre sombras y luz. Fue entonces cuando comprendí, no eran michis comunes. No podían serlo. Sus formas eran demasiado perfectas, y el aire a su alrededor parecía más frío, más pesado. Un maullido resonó, esta vez claro y cercano, pero no de ellos. Venía de debajo del asiento. Miré y no había nada, solo oscuridad. Sentí que algo rozaba mis patas, un contacto húmedo y frío que me hizo saltar. Intenté moverme, pero mis patas parecían pegadas al suelo. El tren giró en un túnel, y la luz desapareció. En la oscuridad, los ojos de los michis brillaban como faroles, iluminando solo lo suficiente para ver sus siluetas estiradas y deformes. Intenté correr, salir del vagón, pero cada puerta estaba cerrada, bloqueada por algo invisible. ¿Quiénes son ustedes? Logré maullar con un hilo de voz, déjenme salir. Nadie respondió. Solo un movimiento, un suspiro que recorrió todo el vagón. Sentí que el aire se hacía más denso, como si el tren mismo se transformara en algo vivo. Los michis a mi alrededor comenzaron a desvanecerse y aparecer en otros asientos, siempre observándome, siempre calculando mis movimientos. Mi mochila cayó al suelo. Al recogerla, noté algo extraño, un paquete que había entregado hacía horas estaba intacto, envuelto en sombras que parecían moverse por sí solas. Un maullido prolongado surgió del mismo paquete, y comprendí que no debía abrirlo. Finalmente, el tren llegó a mi estación, pero algo estaba mal. Las luces de la ciudad parecían distorsionadas, y el andén vacío se veía demasiado largo, demasiado oscuro. Abrí la puerta del vagón y salté al suelo, con el corazón latiendo a 1000. Los otros michis no estaban. El vagón se vació, como si nunca hubiera existido. Corrí por el andén, mis patas golpeando los azulejos mojados, hasta llegar a la salida. Afuera, la madrugada seguía igual, niebla, farolas y silencio absoluto. Mi mochila estaba intacta, pero el paquete seguía ahí, frente a mis patas. Me giré, y vi un par de ojos amarillos entre la bruma, observándome desde la distancia. Desde esa noche, evito el vagón de madrugada. Pero cada vez que tomo el michimetro, siento que esos michis me siguen con la mirada, flotando entre los asientos vacíos. Y a veces, si me quedo demasiado quieto, escucho un maullido que no pertenece a ningún michi que viva en el barrio. Un maullido que me recuerda que no todos los pasajeros deberían estar ahí, y que algunos viajes nunca terminan realmente. Susurros desde el armario. Me llamo Michiberto, y siempre pensé que mi cuarto era seguro. Hasta que comenzaron los susurros. Todo empezó una noche de bruma. Estaba acurrucado en mi camita, soñando con ratones saltarines y latas de atún, cuando escuché algo que me hizo erizar todo el pelaje, un murmullo suave, casi imperceptible, que venía del armario. Michiberto. Abrí los ojos de golpe. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la farola que se filtraba por la ventana. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé que era mi imaginación. Tal vez había escuchado mal. Pero entonces sonó de nuevo. Michiberto. Mi respiración se volvió rápida, y las patas me temblaban.
Era mi gatuno nombre, dicho con una voz suave pero insistente, que parecía salir desde el interior del armario. Una voz que no pertenecía a ninguno de mis Michi hermanos, ni a los Michi vecinos. Me levanté lentamente, mis garras rozando el piso, y me acerqué al armario. La puerta estaba cerrada, pero los susurros seguían, cada vez más claros. Michiberto. Ven. Extendí una pata y la puse sobre la manija. La madera estaba fría, demasiado fría para ser normal. Un escalofrío recorrió mi lomo. Retiré la pata, dudando. La voz volvió, esta vez con un tono más persuasivo. Solo entra, Michiberto. El instinto me decía que no lo hiciera, que me alejara de ahí. Pero la curiosidad me atrapó. Abrí la puerta lentamente. Adentro, el armario parecía vacío, solo ropa colgada y un poco de polvo que flotaba en el aire. Pero los susurros no habían cesado. Acércate. Di un paso y otro. Mis patas tocaron algo que no era ropa. Algo suave, húmedo, que parecía moverse bajo mis garras. Retrocedí, pero al mirar, no vi nada. Solo la sombra de mi pelaje proyectada entre las perchas. Los susurros comenzaron a mezclarse, como si muchas voces hablaran a la vez. Algunas decían mi nombre con ternura, otras con urgencia, algunas con un tono que helaba los bigotes. Intenté cubrir mis oídos con mis patas, pero seguían entrando en mi cabeza, entrando en mis pensamientos. Michiberto. ¿Ven a jugar? Un aroma extraño llenó el aire, mezcla de tierra húmeda y algo dulce, como ratones recién atrapados. Me obligó a avanzar un paso más. Y otro. Mis garras rozaron un perchero, y sentí un roce leve, como si una pata invisible me hubiera tocado, invitándome a seguir. ¿No tengas miedo? Ven. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que toda la casa podía escucharlo. Pero cada vez que intentaba dar la vuelta para salir, la puerta se movía, como si el armario mismo me empujara suavemente hacia adentro. Fue entonces que lo vi, un par de ojos rojos, brillando entre la ropa colgada. No parpadeaban, pero me seguían a cada movimiento. Y los susurros se detuvieron. Solo un silencio pesado, que hacía crujir la madera y el piso, como si el cuarto contuviera una respiración propia. Michiberto. Ven, dijo la voz, más cercana, más intensa. ¿No tengas miedo? Un impulso me hizo dar un paso adelante. Mis bigotes se erizaron, y todo mi cuerpo se tensó. De pronto, los ojos desaparecieron, y el armario volvió a parecer normal, vacío, silencioso. Corrí hacia mi camita y me acurruqué entre las mantas, intentando calmar mis patas y mi corazón. Pero los susurros no habían terminado. A veces, cuando la casa está en completo silencio y la noche parece más profunda que nunca, escucho mi nombre desde el armario, suave y tentador. Michiberto. Sé que no son sueños. Sé que nadie más los escucha. Y sé, en el fondo de mis bigotes y garras, que si alguna vez abro la puerta de nuevo, el armario me espera. Y no soy el único Michi que va a entrar. Desde esa noche, mantengo la puerta del armario cerrada con seguro. Pero siempre que paso por allí, siento una mirada que me sigue, y escucho un susurro apenas audible. Michiberto. Ven. Y sé que, tarde o temprano, la curiosidad o el miedo me obligarán a acercarme de nuevo. La pata marcada en la pared. Nunca olvidaré la primera vez que lo noté. Estaba acurrucado en mi camita, mirando el techo mientras la bruma de la madrugada se colaba por la ventana. La habitación estaba en silencio, salvo por el susurro del viento y el tic-tac del reloj de pared. Y entonces, lo vi, una pequeña marca en la pared. No era pintura ni suciedad. Era la huella de una pata, claramente felina, impresa como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el yeso recién seco. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién podría haber dejado eso? Vivía solo, y no había entrado ningún otro Michi en mi cuarto durante el día.
Al principio pensé que sería una broma de mi imaginación, un reflejo de la luz sobre la pared. Pero la huella no desapareció. Al día siguiente, seguía ahí, exactamente igual, perfecta en sus detalles, con las almohadillas y las garras perfectamente definidas. Esa noche, me acosté temprano, pero algo me hizo mirar la pared antes de cerrar los ojos. La huella estaba más arriba. Mi pelaje se erizó. Intenté convencerme de que mi mente jugaba trucos, pero cada noche sucedía lo mismo. La pata subía un poco más, centímetro a centímetro, hasta alcanzar el techo. No puede ser, murmuré. ¿Cómo es posible? No había forma de explicarlo. No había escalones, ni estantes que alguien pudiera usar para subirse y marcar la pared. Y sin embargo, cada noche, la huella aparecía más alta, como si alguien estuviera ascendiendo invisible. Empecé a sentirlo antes de que ocurriera. Un escalofrío recorría mi lomo, y los bigotes se me erizaban. Cada noche, alrededor de la misma hora, un ruido sutil, como garras rozando el yeso, anunciaba la aparición de la nueva marca. Cerraba los ojos con fuerza, pero al abrirlos, la pata ya estaba allí, más arriba que antes. Intenté fotografiarla, documentarla, incluso medir la distancia desde el suelo. Cada imagen mostraba la marca perfecta, pero cuando miraba directamente, parecía moverse ligeramente, temblar como si respirara. Una noche decidí enfrentarla. Me levanté de la cama y me acerqué a la pared, mis patas temblando. Extendí la mía para tocar la marca, pero apenas rocé el yeso, sentí un frío húmedo recorrer mis garras. Retrocedí de golpe. La marca parecía más profunda, como si la pata que la había dejado aún estuviera ahí, presionando desde el interior de la pared. ¿Quién eres? Maullé. Nada. Solo un silencio pesado que llenaba la habitación y hacía vibrar el aire. Pero sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado crecía con cada noche que pasaba. A la semana, la huella había llegado al techo. Miré hacia arriba, y por un momento tuve la certeza de que alguien, o algo, estaba esperando allí, listo para bajar o tal vez para mirarme desde lo alto. Cada sombra proyectada por la lámpara parecía moverse de manera independiente, como si acompañara a la pata invisible en su ascenso. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, las patas temblando, vigilando la pared. Y entonces lo sentí, un roce ligero en la cola, como si alguien pasara junto a mí. Giré la cabeza, y no había nada. Solo la pata marcada en la pared, intacta, perfecta, silenciosa y aterradora. El miedo se mezcló con la fascinación. Sabía que no podía ignorarla, pero tampoco podía comprender cómo se movía, cómo subía sin intervención visible. Cada noche, cuando los relojes marcaban la misma hora, la sensación volvía, la presencia de algo que no podía ver, que no pertenecía al mundo de los michis normales. Intenté tapar la huella con pintura. Cada noche reaparecía. Intenté cubrirla con muebles. Cada noche ascendía a la parte visible de la pared. Era inútil. La pata no podía ser detenida ni ignorada. Y con cada ascenso, sentía que la presencia detrás de ella me observaba más de cerca, respirando, aguardando. Finalmente comprendí algo, no era solo una huella. Era un aviso, una forma de comunicación que no entendía completamente. La pata me seguía, noche tras noche, marcando un camino invisible hacia el techo, hacia algún lugar que yo no debía mirar. Desde entonces, duermo siempre con la mirada fija en la pared, esperando, vigilando. Y cada noche, cuando siento ese frío leve y húmedo, sé que la pata ha vuelto a moverse, un centímetro más alto, recordándome que en mi cuarto no estoy completamente solo, y que hay algo que no pertenece a este mundo. Algo que asciende, silencioso, paciente, y que algún día podría cruzar el límite y mostrarse del todo. El espejo donde no había reflejo. Nunca me gustaron los espejos. Desde pequeño, siempre me habían parecido demasiado silenciosos, demasiado atentos, y un poco inquietantes.
Pero aquel espejo que apareció en la sala de juegos de la casa nueva era diferente, grande, brillante, enmarcado con madera oscura y decoraciones que parecían moverse si los mirabas de reojo. Al principio me acerqué con curiosidad. Mi pelaje se erizó un poco al notar que el cristal reflejaba la luz de la lámpara de manera extraña, proyectando sombras que parecían más densas de lo normal. Me senté frente a él y comencé a jugar, moviendo mis patas, saltando y esperando ver mi reflejo. Pero no apareció como esperaba. Al principio pensé que era un truco de la luz. Mis patas se movieron, y en el espejo apareció algo, pero no era exactamente yo. Mi reflejo se movía lentamente, con un retraso, y sus ojos parecían demasiado grandes, demasiado brillantes. Cada salto que yo daba, él lo hacía unos segundos después, como si dudara, o como si estuviera considerando sus movimientos antes de imitarlos. «Hola», maullé, curioso y un poco nervioso. El reflejo me respondió con un maullido propio, pero sonó extraño, más grave, más lento. Me acerqué, y vi algo que me hizo retroceder. La boca de mi reflejo estaba curvada en una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, como si supiera algo que yo no sabía. Intenté tocar el cristal con mis patas. Mi reflejo imitó cada movimiento, pero la sonrisa no desapareció. Permanecía allí, fija, demasiado exagerada, y parecía observarme con interés. «¿Qué eres?», susurré, con los bigotes temblando. El reflejo inclinó la cabeza, lentamente, y luego levantó una pata como si me invitara a acercarme. Un frío recorrió mi lomo. No era el frío del aire, ni de la noche. Era un frío que venía del cristal, del reflejo, de algo que estaba detrás de él, esperando. Di un paso hacia atrás. Mi reflejo hizo lo mismo, pero sus ojos parecían seguir cada centímetro que me alejaba. Era imposible ignorarlo. Cada vez que parpadeaba, sentía que sus ojos no parpadeaban, que me miraban con atención absoluta, calculando mis movimientos, anticipando mis pensamientos. Decidí que debía apartarme, alejarme de ese espejo. Pero algo me impulsó a quedarme, un miedo curioso, mezclado con fascinación. Cada movimiento frente al cristal me hacía sentir como si estuviera jugando con un Michi invisible que conocía cada rincón de mi mente. Entonces ocurrió, el reflejo sonrió más ampliamente, mostrando algo que no debería existir. No había dientes, ni lengua, solo una curva perfecta, exagerada, que me erizó todos los pelos del cuerpo. Y cuando quise parpadear, quise apartarme, quise correr, algo me detuvo. Mis patas parecían pegadas al suelo, y mi respiración se volvió rápida. «No», susurré. «Esto no está bien». Pero el reflejo se movió. Se levantó de manera que no debería haber sido posible, sus patas presionando el cristal desde dentro, como si quisiera atravesarlo. Cada intento de moverme me hacía sentir más pesado, como si la habitación misma estuviera tirando de mí hacia el espejo. Un maullido largo y extraño surgió del reflejo. No era mío, ni del mundo real. Era algo que vibraba en el aire, que se pegaba a mis bigotes, que hacía que mis ojos se llenaran de un miedo profundo, primitivo. «Ven», susurró la voz, mezclándose con el maullido. «Ven conmigo». Retrocedí, y el cristal se volvió oscuro, como si todo el espejo estuviera lleno de sombra. Mi reflejo dejó de imitar mis movimientos. Estaba quieto, mirándome fijamente con esos ojos demasiado grandes y brillantes. Y entonces sonrió de nuevo. Una sonrisa que parecía crecer con cada segundo que pasaba, que se ensanchaba hasta llenar toda la superficie del espejo, hasta que el cristal parecía absorber la luz de la habitación. Mi pelaje se erizó, mis bigotes temblaban, y sentí un cosquilleo frío recorrer todas mis patas. Era como si algo intentara salir del espejo, empujando desde dentro, insistente, paciente, eterno. «No. No quiero», maullé, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Intenté saltar hacia atrás, hacia la puerta, pero mis patas no respondieron. Todo mi cuerpo estaba pegado al suelo, fijado por un peso invisible que emanaba del espejo. La sonrisa del reflejo se volvió imposible, antinatural, y por un instante,
tuve la certeza de que no estaba jugando conmigo, estaba esperando algo. Algo que yo debía entregar. El frío se intensificó, y de repente la luz de la lámpara parpadeó y se apagó. La habitación quedó en penumbra. Solo el reflejo brillaba, solo la sonrisa del espejo iluminaba mis bigotes y mis ojos. Cada sombra se mezclaba con el cristal, como si estuviera consumiendo la realidad, transformando la habitación en un espacio que no me pertenecía. Con un esfuerzo final, logré incorporarme y saltar hacia la puerta, apartándome del espejo. La luz regresó, y la habitación volvió a la normalidad. Pero el espejo seguía allí. Y aunque mi reflejo volvió a aparecer, sonreía de manera más sutil, como si hubiera perdido la paciencia. Pero solo un poco. Desde esa noche, evito jugar frente al espejo. Cada vez que paso cerca, siento la presión, siento que alguien me observa desde dentro, sonriendo, esperando, recordándome que no todos los Michis reflejados en los espejos pertenecen a nuestro mundo. Y sé que si alguna vez vuelvo a mirarlo demasiado tiempo, la sonrisa crecerá otra vez, la curva de la boca se volverá imposible, y quizás, solo quizás, yo no volveré a ser el mismo Michi que alguna vez jugué frente al espejo, sino alguien atrapado al otro lado, mirándolo a él, mientras sonrío demasiado. El reloj que maullaba la hora. Mi nombre es Micheo, y siempre he sido un Michi curioso. Esa curiosidad me llevó una tarde al desván de la casa vieja donde vivo. Entre cajas polvosas y muebles olvidados, encontré un reloj antiguo de pared. Su madera oscura tenía tallados que parecían moverse si los miraba de reojo, y el cristal mostraba un vaho constante que distorsionaba mi reflejo. Lo colgué sin pensar demasiado, como quien coloca un adorno. Pero esa misma noche, cuando todo quedó en silencio, escuché algo que me erizó los bigotes. Junto al tic-tac del reloj sonó un maullido. No era un maullido normal. Larguísimo, melancólico, como si viniera desde el fondo de la madera. Me acerqué con las patas temblando. Cada vez que las manecillas marcaban la hora, un nuevo maullido escapaba. Algunos sonaban suaves y tristes, otros eran lamentos desgarradores. La primera noche intenté ignorarlo, pero pronto descubrí que los maullidos coincidían con cosas que sucedían en la casa, un jarrón que caía, una lámpara que parpadeaba, crujidos en el piso. Era como si el reloj supiera lo que estaba por ocurrir. Intrigado, volví al desván la segunda noche. Apenas dio la hora, lo escuché otra vez, maullidos distintos, y con ellos, aparecieron sombras fugaces en las esquinas. Reconocí algunos sonidos, eran idénticos a los de Michis que habían vivido en la casa hacía años. Otros eran voces desconocidas, más antiguas aún. ¿Qué eres?, susurré. El único eco fue un maullido tan fuerte que hizo vibrar la madera bajo mis patas. Comprendí que aquel reloj no contaba solo el tiempo, guardaba memoria. Cada hora era un recuerdo, una advertencia. La tercera noche fue la peor. Al marcar la medianoche, las sombras se multiplicaron por las paredes, dibujando siluetas felinas que parecían moverse con vida propia. Y entonces lo escuché. Micheo. Mi nombre. El maullido se repitió, cada vez más cerca, hasta convertirse en un coro de voces que llenaba el desván. Huí escaleras abajo con el pelaje erizado. Aún así, el eco seguía persiguiéndome. Desde esa noche, cada hora del reloj se convirtió en un presagio. Un cuadro caía, un platito de croquetas se volcaba, un juguete olvidado rodaba por el pasillo. El reloj no solo recordaba, avisaba. Decidí pasar una noche completa observándolo. A medianoche, los maullidos se volvieron un idioma antiguo, y las sombras formaron figuras reconocibles, Michis que alguna vez vivieron allí. Una de esas sombras se acercó tanto que sentí el roce frío de una pata invisible sobre mi lomo. Comprendí que el reloj era un puente entre lo que fue y lo que sería. Cada maullido anunciaba un suceso, grande o pequeño, feliz o trágico. Aprendí a escuchar con atención, un maullido breve solía preceder algo inofensivo,
un lamento largo significaba peligro. Al amanecer, exhausto, anoté todo lo que había visto y oído. Ya no lo veía como un objeto maldito, sino como un guardián de memorias. Y aunque el miedo nunca se fue del todo, entendí que no estaba solo, los michis del pasado seguían allí, maullando desde el tiempo. Ahora, cada vez que el reloj maulla la hora, cierro los ojos, respiro hondo y escucho. Porque en cada sonido hay una advertencia, una historia, un recordatorio de que el tiempo no pasa en vano, se queda atrapado, latiendo dentro de un reloj que nunca deja de maullar. Sombras en el tejado. Cada noche, cuando el cielo se cubre de estrellas y la luna se cuela entre los tejados del barrio, algo me llama la atención. Sombras. Siluetas felinas que se deslizan de un techo a otro, rápidas, casi imperceptibles, como si jugaran a esconderse de alguien que solo yo puedo ver. Al principio pensé que eran los michitos de la vecina, esos que siempre rondan buscando ratones y migajas de comida. Pero había algo extraño en ellas. Nunca bajaban a la calle, ni cruzaban por los patios iluminados. Siempre se movían de tejado en tejado, y sus movimientos eran demasiado sincronizados, demasiado precisos para michis comunes. Una noche decidí que tenía que seguirlas. Me subí al tejado de mi casa con cuidado, mis patas hundiéndose en la teja mojada por la bruma nocturna. Las siluetas ya estaban allí, esperando, como si supieran que finalmente me animaría a unirme a ellas. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Las sombras se movieron, como riéndose de mí. Luego, una de ellas saltó hacia el tejado de la casa vecina y desapareció detrás de la chimenea. Sin pensarlo, la seguí. El aire frío me revolvía el pelaje, y cada salto me hacía sentir que mis garras podían resbalar. Pero no importaba. Necesitaba saber quiénes eran. Pasé por techos empinados, salté canaletas resbaladizas y crucé patios silenciosos. Cada sombra me guiaba, pero nunca se detenía, nunca miraba hacia atrás. Comencé a notar detalles que me hicieron fruncir el bigote. Sus colas eran demasiado largas, sus ojos brillaban con un fulgor que ningún michi de carne y hueso debería tener. Y sus siluetas se estiraban y encogían de manera imposible. El último techo me llevó frente a un viejo almacén abandonado. Allí, las sombras se reunieron. Eran 5, 6, quizá más. Y entonces las vi bien, bajo la luz de la luna. Sus cuerpos parecían hechos de pura sombra. Sus ojos, grandes y amarillos, me atravesaban como cuchillas. Ninguno tenía pelaje. Ninguno parpadeaba. Me paralicé. Quería dar un paso atrás, volver a mi tejado seguro, pero algo en mí quería acercarse más. Tal vez era curiosidad o un deseo irracional de pertenecer a ese grupo que no era de este mundo. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con la voz temblorosa. Ninguno respondió. Solo se movieron al unísono, girando sobre sus patas traseras y observándome con esa mirada que quemaba la piel del alma. Uno de ellos dio un salto hacia mí. No hizo ruido, no se detuvo en el aire, simplemente estuvo frente a mí y bajó la cabeza, como invitándome a tocarlo. Mi instinto me dijo que no lo hiciera. Y aún así, levanté la pata. Apenas rozó la suya, sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna. Fue como si la sombra quisiera absorber mi esencia, vaciar mis recuerdos y dejar solo mis instintos más primitivos. Retrocedí de un salto. Las sombras se rieron, un sonido sordo y reverberante que nunca había escuchado antes. Y entonces se dispersaron. Se escurrieron entre los bordes de los techos y desaparecieron, dejando el almacén silencioso y la luna reflejada en las tejas mojadas. Volví a casa con el corazón latiendo desbocado. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos amarillos, sus cuerpos sin pelaje, su sincronía imposible. Por días, revisé los techos del barrio, pero nunca volví a verlas. Hasta que anoche. La luna estaba llena, y mientras caminaba por el tejado de mi casa, lo sentí, una presencia,
ligera como una brisa pero firme como una garra invisible. Y allí estaban, otra vez. 5 sombras, flotando sobre los tejados, observándome. Esta vez no intenté seguirlas. Me quedé quieto, viendo cómo danzaban bajo la luz plateada, sintiendo que quizás siempre habían estado ahí, vigilando a todos los michis del barrio. No sé si son espíritus de gatos antiguos, protectores de la noche, o algo peor. Solo sé que nunca más podré caminar por los techos sin sentir sus miradas. Y a veces, cuando salto de un tejado a otro, siento un roce frío y fugaz en mi cola, como si me recordaran que siempre están ahí, observando, esperando, jugando con sombras que no pertenecen al mundo de los michis. Desde entonces, cada noche me pregunto si debo contarlo o quedármelo para mí. Porque nadie más podría creer que en nuestro michibarrio, bajo la luz de la luna, se mueven sombras felinas que no son de este mundo. Y yo ya no puedo dejar de verlas.